Un nuevo decreto para negociación colectiva por sectores divide hoy a sindicatos y empresarios por los efectos que tendría. Pues este decreto cambia la forma, Nicolás y televidentes, en la que los trabajadores y las empresas hoy negocian sus condiciones laborales. Hasta ahora, pues muchas negociaciones entre sindicatos y empresas se hacían solamente dentro de cada empresa. Lo que propone es que también se pueda hacer negociaciones por sectores o por niveles, por ejemplo, el sector de la educación, el sector del transporte, entre otros. Mire, Daniela, lo que también propone este decreto es que se establece un mecanismo de pago o financiación para las organizaciones sindicales. Es decir, cuando se inicia una negociación por parte de un sindicato, se establezca un aporte por parte del trabajador para financiar temas como gastos de representación, asesoría jurídica, logística en la negociación. ¿Esto qué quiere decir? Que el sindicato tenga capacidad económica para empezar esa negociación con el sector, dependiendo si es transporte, economía o comercio, lo que usted estaba mencionando. Por sectores. Bueno, pues vamos a profundizar en esta noticia. Por eso está con nosotros Jairo Pulesio. Él es vicepresidente nacional de ACOPI. Doctor Pulesio, bienvenido a Noticias Caracol. Muy buenos días para todos. Bueno, ustedes de hecho ya han expresado algunas preocupaciones sobre el tema, entonces quisiera comenzar por ahí. ¿Cómo ustedes reciben o entienden los efectos que tendría la aplicación de este decreto? Sí, primero decir que lamentamos profundamente que el ministerio haya emitido este decreto. Desde mediados del año pasado estuvimos en sendas conversaciones, logramos llegar a muchos acuerdos, se hizo un borrador de ese decreto mucho mejor que este que salió a la luz, pero al final el ministerio tomó la decisión de sacar la versión inicial. En esta versión inicial establece que todas las empresas del país, independientemente del tamaño, están obligadas a cumplir con las convenciones colectivas sectoriales. Expliquémosle esto a la gente sencillamente. Digamos, si una empresa grande del sector de moda hace una negociación con sus trabajadores, que tiene la capacidad de hacerlo, digamos, establece una prima extralegal o un beneficio adicional para sus trabajadores, todas las empresas del sector confección, incluidas aquellas que tienen uno, que tienen dos empleados, que no tienen utilidades, que están en nivel de subsistencia, van a tener que pagarle eso también a sus trabajadores formales. Esto es un despropósito con la realidad del país. Sí, ¿y dónde queda, por ejemplo, el derecho a pertenecer a una organización sindical que establece la Constitución? Es que los trabajadores en su libertad pueden decidir si pertenecen o no, y lo que entiendo es que este decreto pues agruparía a todos en uno solo, e incluso yo como trabajador tendría que financiar una organización a la que no pertenezco. De acuerdo, se violó completamente uno de los principios que inclusive ellos mismos le pidieron a la OIT, digo ellos mismos gobierno, y la OIT le dijo: usted no puede vulnerar el derecho de asociación o el derecho de participar en la negociación y ser escuchado de las partes que van a participar. Entonces, aquí eso se lo volaron por encima. Todos los trabajadores que estén en un sector van a tener que también aportar a este sindicato que haga esa negociación sectorial. Quiere decir entonces que los trabajadores a los que les subieron 300.000 pesos, que ganaban un salario mínimo, le van a quitar ahora la mitad por vía de aporte sindical. Al final entonces ese salario no es. Y segundo, van a acabar con los sindicatos pequeños. Ya una de las centrales obreras que está sentada en la mesa que demandó este decreto porque se sienten engañados en su buena fe. Completamente fortalecen uno o dos sindicatos grandes en el país y acaban obviamente con todos los pequeños grupos de trabajadores asociados en Colombia. Es decir, que le queda un pequeño espacio a un propietario, a un dueño de una pequeña empresa para asumir una decisión que se tome a nivel nacional, o explíquenos de manera práctica cuál sería el impacto de este decreto para las pequeñas empresas. Parece que tuvimos inconvenientes técnicos con el vicepresidente de ACOPI, quien nos estaba conectando justamente sobre su posición frente a este decreto. Pero tenemos contacto de otra manera con la viceministra de Relaciones Laborales, Sandra Milena Muñoz. Está con nosotros. Viceministra, buenos días. Bienvenida a Noticias Caracol. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Estábamos escuchando las preocupaciones del vicepresidente de ACOPI, hablando especialmente del impacto a las pequeñas y medianas empresas. Para ustedes, ¿cómo responder a esta preocupación también que ya comenzaron a manifestar las empresas por la aplicación de este decreto? No, yo creo que hay demasiada desinformación realmente con relación al decreto que promueve la negociación colectiva multinivel, que además está en el marco del cumplimiento de la
OIT, en la Comisión de Expertos de Aplicación de Normas, se dijo por muchos años y se le ordenó al gobierno colombiano promover la negociación en los niveles superiores al de empresa. Esto quiere decir en los niveles sectoriales. Realmente este tipo de negociación trae grandes beneficios para las empresas y para los trabajadores. Imagínense ustedes lo que es poder tener un piso mínimo salarial, por ejemplo, que a todos los trabajadores del sector bancario como mínimo se les reconozca un salario. Esto apoya a las empresas en términos de competencia porque van a trabajar en igualdad de condiciones, pero también genera igualdad de condiciones laborales en trabajadores que tienen idénticas condiciones en el mismo sector. Con relación a las micro, pequeñas y medianas empresas, nosotros en el decreto, pensando justo en las diferencias y en las cláusulas de adaptabilidad que necesitan y en los productos de sostenibilidad que son totalmente diferenciados de las empresas grandes, el artículo 10 o el numeral 10 del decreto establece claramente que las empresas micro, pequeñas y medianas entran al nivel sectorial de negociación, pero en medio de la negociación pueden tener diferencias y se debe negociar políticas diferenciadas para ellas, siempre pensando en que no vayan a haber afectaciones económicas y que esté acorde a las capacidades y límites de las micro, pequeñas y medianas. Ahora, con relación a la cuota sindical, la Ley 50 desde 1990 en el artículo 68 establece, esta cuota sindical no es por ser afiliado a la organización sindical o las organizaciones sindicales que negociarían un piso mínimo en el sector. No, esa cuota sindical que se paga es solo cuando se logre una convención colectiva en el sector que mejore las condiciones de ese trabajador. Dicho de una forma más coloquial, es el aporte que le haría un trabajador no sindicalizado, porque no necesariamente tiene que ser sindicalizado, que le haría el aporte a un sindicato o a unas organizaciones sindicales que pelearon por tener un piso mínimo sectorial salarial. Viceministra, ¿no cree que permitir estos mecanismos de financiación en sindicatos o en negociaciones sectoriales puede interpretarse como una forma indirecta de obligar a los trabajadores a sostener una organización sindical a la que no pertenecen? Tú, si beneficiarte por encima de las condiciones laborales no amerita tener un aporte, que puede ser del 1%, que además es de tu salario, no lo pagan los empresarios, para reforzar, para enaltecer la labor que han hecho las organizaciones sindicales por años de mejorar las condiciones laborales. Los trabajadores que hoy en Colombia tienen mejores condiciones laborales son los trabajadores sindicalizados. Y no es un invento del decreto. Quizás, de hecho, yo jurídicamente no entiendo mucho por qué el análisis ha sido sobre la cuota sindical. Si justo es el artículo que tiene todo el soporte legal. O sea, la ley 50 del 90 ya consagraba eso. Claro, viceministra. Sí, bueno, estábamos intentando tener contacto con la viceministra de Relaciones Laborales. Lastimosamente tuvimos un problema de conexión, pero bueno, nos cuentan que tenemos nuevamente a la viceministra de Relaciones Laborales. Viceministra, yo entiendo su punto de vista. Efectivamente, yo entiendo que las organizaciones sindicales hacen este tipo de negociaciones para que nosotros tengamos un mejor nivel de vida y, por supuesto, mejores condiciones de trabajo. Pero ¿cómo se garantiza que esas decisiones en estas negociaciones sí tengan el respaldo real de los trabajadores y no de unos cuantos dirigentes sindicales? Es que es ahí donde está el problema. Esa es una muy buena pregunta. Esa es una muy buena pregunta. El decreto, cuando uno lee integralmente el decreto, uno identifica cómo este decreto trae unas reglas de representación mínimas, porque además parte del acuerdo entre las partes de las organizaciones sindicales. Pero usted me hace una pregunta muy importante, porque ayer vi en los medios de comunicación que nosotros queríamos megasindicatos. Y la respuesta del Ministerio de Trabajo, del Gobierno del Cambio, es sí queremos megasindicatos porque el sindicalismo tiene que ser cada vez más fuerte, pero también queremos megaempresas. Resulta que esto es de doble vía y las personas no se han pensado la otra vía. Las cuotas sindicales solas se darían cuando se mejoren las condiciones en el sector y esa cuota fortalecería el crecimiento de las organizaciones sindicales. Esas organizaciones sindicales obligatoriamente tienen que juntarse y elegir a través de los mecanismos de representación mínimos que hemos puesto en el decreto, quiénes serían sus representantes. No tienen que ser los representantes que hoy están. El decreto lo que hace es un llamado a que se junten por sector las organizaciones sindicales que hoy están y elijan sus
nuevos asesores, sus representantes, que no necesariamente además tienen que ser los representantes que hoy tenemos en la Comisión de Concertación. Por supuesto, las centrales sindicales entrarán en este proceso, pero las organizaciones sindicales de industria, por ejemplo, que hoy existen, mayoritariamente tenemos sindicatos de industria en el país, van a tener esa representación. Y cuando hablo de la doble vía, me refiero a que la ANDI, ACOPI, FENALCO, que son también representantes de los gremios de los empleadores, se van a fortalecer y se van a fortalecer porque tendrán que representar más empresas en el sector, más empresas en el país. Yo quiero mega sindicatos, pero también quiero mega gremios y mega representantes de las empresas. Hay un dato muy importante. Hoy la representación sindical es de 4.5 y la de las empresas es muy similar. Sí. Hoy la representación tanto de empresas y de sindicatos es mínima. Con este decreto también van a crecer la ANDI, FENALCO, ACOPI, porque van a tener que representar más empresas en estas mesas de negociación. Viceministra, ¿qué le dice usted ahora a un dueño de una pequeña empresa que nos esté viendo y que tiene temor porque los grandes sindicatos puedan tomar decisiones que ellos como pequeñas empresas tengan que aplicar, que tengan un número muy reducido de empleados, pero que económicamente pues tampoco les va a funcionar de pronto, tienen en riesgo su sostenibilidad? ¿Qué les dicen? El fortalecimiento de los actores sociales. Nosotros necesitamos tener cada vez más gremios empresariales grandes. ¿Qué le diría yo a las pequeñas empresas que hoy están pensando esto? Busquen a ACOPI, busquen a la ANDI, busquen a FENALCO, afíliense, crezcan. Organizativamente necesitamos que el gremio de los empresarios sea más poderoso, más grande, más fortalecido en este país, de manera tal que estando juntos escojan su representación y escojan las realidades del sector. Si hay un sector que no crece económicamente, serán los representantes de los empleadores los que pongan con información técnica, como lo establece el decreto, sobre la mesa y le digan a las organizaciones sindicales: no, el sector textilero no ha crecido en los últimos años, estos son los datos, lo mínimo que podemos pensar de crecimiento en el sector es del tanto por ciento, y así los pequeños estarían representados en sus gremios empresariales, fortaleciendo sus gremios empresariales y negociando condiciones laborales justas y reales del sector. Viceministra, una última pregunta, y es: ¿en dónde quedaría la libertad? Y es la libertad que yo como trabajador tengo de afiliarme a un sindicato y la libertad que tiene una empresa junto con sus trabajadores de negociar de manera colectiva, el no tenerlo porque tienen buenas condiciones laborales. Siempre la libertad va a existir. ¿Cómo vas a...? Es que están confundiendo dos temas los medios de comunicación. Confunden la libertad de afiliarse a una organización sindical o a una organización de empleadores, que también es viable, con beneficiarse de una convención colectiva. El que se beneficie de una convención colectiva que establece un piso mínimo sectorial, que le mejora las condiciones, insisto, la ley 50 del 90 ya lo establece. El decreto no crea esa norma. Que no la conociéramos en este país es una situación distinta. Pero esa norma existe desde 1990 y es natural. Si te beneficias de un mejor beneficio, pagas una cuota sindical. Pues, viceministra de Relaciones Laborales, Sandra Milena Muñoz, muchas gracias por este contacto con nosotros, con Noticias Caracol. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y a las 8:21 retomamos comunicación con Jairo Pulesio, el vicepresidente nacional de ACOPI. Bueno, ahí estaba escuchando usted la postura, la explicación de la viceministra. Cuéntenos qué opina al respecto. Pues no, lo que yo les decía en la mesa de negociación, ellos realmente viven en un mundo imaginario. Ellos hablan de una cosa que se llama piso mínimo de derechos laborales. Eso fue lo que establecieron en el decreto. Primero, eso no existe en la ley. Entonces, un decreto crea una nueva situación que es un piso mínimo. ¿Qué es un piso mínimo para ellos? Pues obviamente un valor superior al que hoy en día pagan los empresarios. Entonces significa que volvieron unos derechos convencionales colectivos de unos sectores específicos una obligación laboral para todas las empresas. O sea, van a subir los costos laborales en la empresa. Y esto no se soluciona afiliándose a ACOPI, como dijo la doctora, qué pena. O sea, si afilian a nosotros se les va a volver un costo adicional porque obviamente nosotros cobramos una cuota de sostenimiento a los afiliados. Entonces no solamente les vamos a subir el piso, sino que los vamos a obligar también a afiliarse a los gremios. Y efectivamente el artículo de pago convencional existía el del 90, pero lo pagaban los trabajadores de las empresas que tenían sindicatos y que se beneficiaban y que la empresa tenía cómo pagar esos beneficios. Pregunto yo,
el 95% de las empresas en este país que son pequeñas empresas. No le estoy hablando de la mediana, que podría de pronto pagarlo. Le estoy hablando de la pequeña empresa, la micro. Director. De la micro. Sí, una última. Sí, señor. No, es que escuchando a la ministra, ella hacía un término. Yo sí prefiero que existan megasindicatos. Esto tal vez le da un poco la razón a usted. Las pequeñas representaciones empresariales sí van a desaparecer y lo que yo entiendo es que a futuro todo va a quedar concentrado en organizaciones como la CUT o la CGT. Correcto. De hecho, es primera vez en casi un año que estamos reunidos que la escucho decir eso. En las reuniones le decía a las centrales obreras que ellos no querían acabar las centrales obreras. Y hoy por lo menos son honestos y lo reconocen, quieren acabar con las organizaciones minoritarias y dejar una gran organización obrera. Y me imagino que quieren quedar con solo las grandes compañías, porque ella habla de que el 4.5% están afiliados a los sindicatos. Claro, son los trabajadores de las grandes empresas. Y siempre ponen de ejemplo los bancos, como queriendo decir que es que todos somos bancos en este país. Bueno, vicepresidente Acopi, muchas gracias por estar aquí en Noticias Caracol. No, a ustedes por informar a los que no se enteran de estas cosas que hacen en el gobierno.